Hola, continuando con el tema del cáncer y estas manifestaciones, alcanzamos a hablar un poco de cómo el lugar donde se presenta la enfermedad da una lectura o tiene una relación directa con el trauma o el conflicto. Y de alguna manera esto nos puede ayudar a entenderlo, a armonizarlo y a superarlo, o sea, volver a hacer la tarea que estaba pendiente y que el cáncer nos estaba llevando a forzarnos a realizarla. En principio, es claro que todo esto que queda instalado de una forma permanente y dramática, por ponerle un nombre, es claro que sucedió en los primeros años, llamémosle que sea más o menos los primeros 7 años, contando el tiempo en el que el bebé o estábamos en el vientre de nuestra madre. Desde allá empieza a instalarse todo este tipo de emociones que van dando forma al sistema de creencias y sobre todo al temperamento, a la personalidad, a todos esos rasgos que nos identifican y que poco a poco van tomando el control de nuestra vida. El cáncer no tiene nada diferente, es sencillamente una manera a través de la cual el organismo reacciona y reacciona a pensamientos, a ideas, a temores, básicamente, a situaciones dramáticas que quedaron guardadas y yo no las manifesté, entonces ellas quedan instaladas en alguna parte, como nudos, como puntos de tensión, como se pueden llamar de muchas formas, pero allí donde está es donde quedó instalado. Allí va a aparecer una enfermedad que puede ser un simple trastorno, una simple disfunción, una simple alteración, o puede llegar a ser algo mucho, mucho más complicado. Y dependiendo de qué tanto tenga yo de miedo a morir, es probable que me haga correspondiente con una enfermedad mmm, reconocida como terminal, como una enfermedad que, que de la cual me puedo morir. Entonces, en esencia, el cáncer lo que nos lleva es a despertar, a movernos, a salir de nuestro punto de confort, pero también es una creación propia, es como la dualidad. Yo lo creo, yo lo atraigo, yo lo genero, pero también a través de él es que voy a aprender si lo decido. Pero resulta que hemos sido muy condicionados para entender de que eso no es culpa nuestra, que no es responsabilidad nuestra, que nosotros no tuvimos que ver en eso, que fue por la genética, que fue por el abuelo, por la tía, porque mi mamá, porque alguna cosa externa fue la que me lo generó. Entonces, cuando la ciencia no encuentra en la línea sanguínea alguien que haya padecido de lo mismo, entonces nos va a decir es que usted trabajó con soldadura, es que usted estuvo expuesta al microondas, es que usted comió eso que le habían dicho que no debía comer. Y todos los días aparecen nuevas cosas que se reconocen como cancerígenas cuando de alguna manera no hay nada que pueda demostrar a ciencia cierta que eso le produce cáncer al 100% de las personas, lo que daría por hecho que la enfermedad o que eso externo sí produce cáncer. Pero entonces dicen que es que existen las tendencias, el ser propenso, el fragilidades y cosas del cuerpo. Y entonces, ¿de dónde vienen el ser propenso? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene que el uno pues, se le presente la enfermedad y al otro no? De las mismas emociones, no vienen de algo físico. Aunque en el ADN hay una lectura, ese ADN, si nos ponemos a leerlo, en la mayoría de nosotros vamos a encontrar cosas que ni siquiera se nos presentan en la vida, como a otros sí les va a coincidir. El hecho es que el ADN
nos va a dar unas lecturas, pero todo se puede cambiar en la medida en que yo cambio los pensamientos, en la medida en que yo sano el miedo al cáncer, el miedo a morir o el miedo a perder la atención. Entonces hay muchas cosas que hay detrás del cáncer. No, si está bien que sigamos pensando que puede tener que ver lo que nos han dicho, lo que los científicos han encontrado, de acuerdo. No vamos a luchar contra eso, es válido, intentémoslo con ese camino. No soltemos al médico, no soltemos la medicina, no soltemos la ciencia. Es válida y para algo está. Pero vamos a ir intentando encontrar en nosotros qué puede haber de validez en esto. ¿Qué tanto pude haber sido yo influenciado emocionalmente por algunos hechos de la infancia, como el abandono, como el rechazo, como el exceso de juicio, como la falta de atención de mis padres, como la ¿qué más? Lo del castigo intenso, el miedo a la vida, el miedo a morir, y son cantidades de cosas, situaciones que pueden haber ocurrido en nuestra infancia que nos llevan a eso. Pero entonces, para ir teniendo unas pistas de dónde o por qué o cuál es la causa, es importante que en otra persona, y si llegase a ser el caso tuyo o el de un conocido, podamos mirar qué relación hay entre el lugar donde tengo la enfermedad y alguna situación dramática de mi infancia. Entonces vamos a poner ejemplos que no son literales, solamente son propuestas que no hay que cogerlas como un diccionario, pero que están ahí. Entonces miramos la parte de la mujer en lo femenino, que son los senos, que son los ovarios, que son las partes femeninas, un ejemplo. En los hombres la parte de sexuales lo identifica mucho en los hombres cuando el conflicto también puede haber tenido que ver con el padre, puede identificar órganos que se nombren en sentido masculino y que se entiendan que son de fuerza, de carácter, como por ejemplo el hígado me duele, me cae al hígado, me duele. Todos esos son términos que son más masculinos que femeninos. Entonces la lengua, la boca, la expresión, yo hablo mucho, no hablo, aprendí a quedarme callado, entendí que si hablaba me equivocaba, me castigaban, la embarraba, me juzgaban. Entonces vienen una cantidad de conexiones que pueden haber entre la vivencia, la experiencia presente y el conflicto emocional instalado. Esa es la idea, vamos a tratar de ir encontrando en este espacio en YouTube, puedes hacer preguntas, intentamos generar unas respuestas para que puedas ir entendiendo y desde tu caso particular lo podamos ir revisando, y de esa forma podríamos ayudar a que otros verifiquen en experiencia ajena, como dice el dicho, lo que es verdad o lo que no es verdad. Entonces, todo esto es de mirarlo, todo esto es también otro hecho que también hay que tener en cuenta es de qué manera atraíamos la atención cuando niños de nuestros padres o de las personas que nos criaron. Si aprendimos y el mecanismo de defensa o de protección o de atraer la atención era la enfermedad, era que si yo me enfermaba me atendían, era que a mí me ignoraban, yo no existía para el mundo, pero cuando yo me enfermaba mi papá, que era un gran padre y siempre estaba ocupado, aparecía a atenderme. Ahí pueden haber pistas también que nos pueden llevar a encontrar las causas del por qué somatizo en algún momento una enfermedad como el cáncer. Vamos a revisar esto, te invito a que lo mires en tu vida propia, en tu vida personal, que lo puedas cuestionar, di no, trata de verificarlo y según eso podrás ir encontrándole un sentido a esto que para muchos es tan difícil.